Bueno, clase, muy buenos días. En esta ocasión vamos a explicar, tratar, dialogar sobre el tema de la atmósfera, geografía, ¿no? Bien, la atmósfera. Definición. Una esfera, dice, una esfera de capa gaseosa, vapor, ¿verdad? Vapor, que envuelve la Tierra, que lo cubre la Tierra en su totalidad y cumple una función muy importante, ¿no? Y es fundamental para el desarrollo de la llamada vida o la existencia de los seres humanos. En esta parte, sin esta capa no existiría agua ni oxígeno, calor ni frío. ¿Te imaginas? Sin agua no habría vida, sin oxígeno menos. Que también cumple otra función, las radiaciones solares que filtran, regulan la llegada directa de los rayos ultravioletas a la Tierra, gracias a la atmósfera. Gracias a la atmósfera. También la atmósfera, que está dividida o distribuye en varias capas, dentro de estas capas, que tienen una medida aproximadamente de... tienen una medida aproximada de 1000 kilómetros de entre la superficie terrestre y la capa total. En este caso está del polo, ¿no? Tienen una medida aproximadamente de 1000 kilómetros de distancia. Dentro de este 1000 kilómetros de distancia, como vuelvo a repetir, tiene capas, ¿no? Distribuyen varias capas según su composición, que se alteran hasta complementar 1000 kilómetros de altitud. Ahora, en estas diferentes capas, en estos diferentes estratos, se suscitan, se producen fenómenos. Fenómenos que también es parte de, llamado vida, parte de su función atmosférica. ¿Cuáles? Los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? Tenemos la lluvia, la nieve, ¿no? En todo caso, el ciclo vital del agua, huracanes, maremotos, gracias a esta capa donde suscitan este tipo de cosas. El otro fenómeno es el magnetismo terrestre. Como su mismo nombre lo dice, existe una especie de imán que mantiene soportado, pegado, todos los objetos que tienen volumen y peso dentro de la Tierra. El otro fenómeno es la distribución de ondas. Gracias a la atmósfera hay una conexión de la intercomunicación de radios. Tiene un gran peso, medidos en esta manera, de 1013 milibares a nivel del mar. A esto se le denomina presión atmosférica. Varía de acuerdo a la función de la altitud y de otros fenómenos. La presión atmosférica no es igual cuando está al nivel del mar o cuando está, digamos, en las montañas o en la selva, digamos. Varía. Temperatura, humedad y otras variaciones, ¿no?, que dependen del viento. ¿Qué es el viento? Movimiento del aire. Entonces, la presión atmosférica nace dentro de esta capa gaseosa llamada atmósfera. Ahora, la atmósfera, dice, ya sabemos que es la gran envoltura de gases de la Tierra, que está retenida, ¿por qué? Por la fuerza de la gravedad. Todo ese vapor también está atraída como si fuera nosotros los humanos, gracias a la gravedad, gracias a la presión atmosférica. Se divide en capas, fundamentalmente dicen el desarrollo del movimiento de la vida de la Tierra. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la movilidad? Las propiedades de la movilidad
¿no? Son los gases que conforman la atmósfera. Están constantemente en movimiento. Si ustedes ven aquí el Sol y el fenómeno de convección, ¿no?, que está en la Tierra, la atmósfera tiene esa propiedad de estar en movimiento, ¿no? Ascenso y descenso. Otra propiedad de la movilidad, perdón, de la atmósfera es la movilidad y otra es la comprensibilidad, ¿no? ¿Qué consiste la comprensibilidad? Tiene la propiedad de expandirse o contraerse, aumentar o disminuir su volumen. ¿Gracias a qué? A la variación de la temperatura. También aquí tenemos en una gráfica, ¿no?, a mayor calor, ¿no?, se expande, se amplía, y a menor calor se contrae, ¿verdad? Entonces tenemos movilidad, comprensibilidad, que son las propiedades de la atmósfera. La tercera propiedad, su forma. Dice que por ser una capa gaseosa, adopta una forma. Que los gases que están justamente en los polos, porque hay frío, se contraen al enfriarse. Por lo tanto, su espesor será menor. Mientras que en la zona ecuatorial, donde está el calor, y dice su ley, la ley o su propiedad de comprensibilidad, es donde hace más calor, se expande, ¿no? Se dilata los gases, en consecuencia, mayor espesor atmosférica. Aquí en el lado derecho, aquí tiene de alguna manera una visión. Aquí está el polo norte y sur, Antártico y Ártico, y tenemos que en este espacio hay menor capa de atmósfera en los polos. Y en la línea ecuatorial, en esta parte, tenemos mayor expansión. Se han dilatado los gases, por lo tanto hay mayor espesor de la atmósfera. Y en las medidas lo dice. En el Ecuador, o sea, en esta parte, 1000 kilómetros. Y en el Polo Norte, 500 kilómetros, como los había señalado. La cuarta propiedad, aparte de movilidad, de comprensibilidad, de forma, es el color. Sabemos que la atmósfera es incolora, pero predomina el color azul y todo el mundo decimos el cielo es azul. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo es azul? Porque debido la atmósfera a la desviación de la luz hacia el azul y violeta, producida por pequeñas partículas gaseosas. Entonces, ahí tenemos la respuesta por qué el cielo es azul, ¿no? Es debido a la desviación de la luz hacia él y violeta, producidas por partículas gaseosas. El otro punto de la atmósfera son los factores que permiten la existencia de la atmósfera. ¿Por qué existe la atmósfera? Uno de ellos es la radiación solar. Esta es la que le da movimiento, pues. Si no existiese el sol, la radiación solar, ¿no?, toda la atmósfera sería atraída por la gravedad. Claro, ya no habría espesor, ya no habría anchura, no tendría ancho, ¿no? Sería menos que el grosor cuando hace frío. Pero gracias a la radiación solar, que es la que calienta por fuera y calienta la Tierra, ¿no?, entonces se mantiene ese equilibrio de grosor atmosférico. Eso gracias a la radiación solar. Y la fuerza de gravedad, ¿no?, es
la que permite que los retiene a los gases, evitando que se pierdan en el espacio. Acá tenemos la estructura de la atmósfera, ¿no? Según la variación de la temperatura. Vamos a ver acá. Les decía que la atmósfera está dividida en varias capas. Y aquí están. La atmósfera. Entre los 1500, en los 1000 metros en el polo, entre los 500 metros en el polo y 1000 metros en el Ecuador, tenemos esto. La termopausa, ¿no? Contamos con las tres capas. Están las capas más calientes y las auroras polares. Mesopausa, 3 mesósferas, ¿no? Mira, la primera subcapa de la atmósfera es la troposfera. La segunda es la estratosfera. La tercera es la mesósfera. La cuarta es la termósfera. Cada una de las capas con diferentes composiciones y grosores. Pero estas 4 capas componen la atmósfera. ¿Ok? Compone la atmósfera. Pero como se está tratando de la estructura por la temperatura, tienen una denominación distinta. En la troposfera, donde aquí se produce, dice, la mayoría de los fenómenos meteorológicos, se le llama tropopausa. Ojo, por temperatura. Dentro de la troposfera está la tropopausa. ¿Por qué? Porque aquí se produce la mayoría de los fenómenos climáticos o meteorológicos. En la segunda parte de la estratosfera, la capa llamada estratosfera o espacio llamado estratosfera, según su variación de temperatura, se le conoce como estratopausa, donde existe la zodiosfera y es la capa más fría de la atmósfera. Estamos hablando por temperatura. Los que están en el recuadro son nombres por variación de temperatura. Calor, más frío, obviamente cambia. En la tercera capa, en el tercer espacio de la atmósfera llamado mesósfera, tenemos la mesopausa, donde está la zodiosfera y la capa más fría también, al igual que la estratopausa. Luego tenemos la capa que convierte en la última capa de la termósfera, donde por la variación de temperatura se le denomina termopausa. Hay varias capas que lógicamente en su momento se le va a mantener el nombre, pero es la capa más caliente y donde están las auroras polares, ¿no? Entonces, esto de aquí para adelante, después de la atmósfera, tenemos la exósfera, ya es otra capa. Pero dentro de la atmósfera tenemos sus 4 subcapas, denominado troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Por su variación de temperatura, o sea, por el calor que tiene cada uno, se tiene otra denominación. Tropopausa a la troposfera, estratosfera, tenemos la estratopausa, mesósfera, mesopausa, termósfera, termopausa. No, todos terminan en pausa, para que se recuerden mejor. Entonces, aquí tiene una explicación para la baja atmósfera, el mayor volumen, ¿no? Acá está, si estuviéramos en el punto Everest, la tropopausa, a 0 metros sobre el nivel del mar, tendríamos 35-45 kilómetros de radiación ultravioleta, ¿no? Estratosfera, troposfera. ¿Qué más tenemos? Acá hay un punto importante. En la troposfera, ¿no? La troposfera, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La troposfera es la primera capa. Acá está. La troposfera. Todo esto, lo que tiene contacto con el mar, entonces agua, y con la tierra. Toda esa primera capa de la atmósfera se le llama troposfera. En ese espacio, ¿no? Es donde suceden los fenómenos climáticos, ¿no? En su mayoría. Y acá nos menciona que dentro de la tropopausa, por temperatura, por cierto, ¿no?
el gradiente térmico, la medición es de menos 6.5 grados centígrados por kilómetro, ¿no? Y la altitud en el Everest, por la medida que ustedes conocen, hay una baja presión atmosférica. Baja presión atmosférica. En esta capa llamada troposfera, la primera capa ¿no? La troposfera, la primera capa de la atmósfera, se produce el proceso llamado clima. Aquí se ve cuánto es calor, cuánto es frío, cuánto nieve, ¿Por qué? Porque aquí suceden los diferentes fenómenos climáticos. ¿Y ahora qué es el clima? Ajá, hay que entender qué es el clima. Aquí está. El clima es el conjunto, dice, de condiciones atmosféricas que se caracterizan una zona de la superficie terrestre. Ojo, que el clima dice que es un conjunto de condiciones atmosféricas, pero diferentes en diferentes territorios. No en todos los lugares tienen el mismo clima. Si, por ejemplo, en Lima, temperaturas 20 grados, en el Cusco debe estar 25, o en Puno deben estar con 10 grados. Todo depende de las condiciones atmosféricas. El clima, por lo tanto, es el conjunto de condiciones atmosféricas. Tenemos elementos del clima: radiación solar, temperatura, presión atmosférica, los vientos, humedad, nubes, precipitación. También tenemos los factores divididos en cósmicos y geográficos. ¿En qué consiste? Los factores cósmicos de la Tierra. ¿Qué son los factores? La que de alguna manera, el por qué cambian las cosas. Cósmicos: redondez terrestre, energía solar, movimientos terrestres, rotación y traslación, lógicamente, de nuestro globo terráqueo. Y en los geográficos, ¿qué factor hace que cambie el clima? Latitud, altitud, relieve, oceanidad, continentalidad, ¿no? Latitud, obviamente, en dónde está ubicado el territorio que tiene un clima X. Y la altitud, de acuerdo al nivel del mar, la medición a nivel del mar. Relieve: montañoso, llano, plano, desértico. El clima varía. O si es vegetación, peor. Recuerden, la playa con las montañas de nieve y la selva son diferentes relieves y por lo tanto diferente clima. Los elementos, dicen, pueden ser de base térmica, radiación, temperatura y presión. Nota, los factores pueden ser cósmicos o geográficos. Aquí tenemos una composición del aire que, si ustedes les interesa, pueden ver, de acuerdo a la capa dentro de la atmósfera, tienen diferentes tipos de composición y la proporción o la cantidad que existe en esas diferentes capas. Estamos hablando composición de los gases de la atmósfera. Gases de la atmósfera. En su capa de la atmósfera tiene nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, pero en diferente proporción, diferente cantidad. En su capa de la heterosfera tiene un promedio de nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno, también en diferentes proporciones y orden, ¿no? Bien, aquí hay un concepto sobre el efecto invernadero. Y ustedes, lógicamente, siempre se han preguntado: profesor, ¿qué será un efecto invernadero? Ahí tienen ustedes. Gracias al físico Noah Vanderbilt dice que existe una relación directa entre la temperatura y las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, señor, dice, se dejó establecer emisiones de protocolo de atmósfera. Ahora, el efecto invernadero: calentamiento de la Tierra. En consecuencia, el aumento del óxido de carbono, ¿no?, a la atmósfera generada. ¿Por qué? Por una utilización masiva de combustibles. ¿Por qué el efecto invernadero? Por el uso excesivo de combustibles fósiles. ¿Qué son combustibles fósiles? Es el petróleo y sus derivados. Excesivo uso. Fábricas motorizadas, fábricas con autos, ¿no?,
Esa emisión del óxido de carbono hace que el efecto invernadero suscita porque hay un calentamiento del clima. Y Lima es uno de ellos. La capa de ozono, ¿por quién fue descubierto? Ahí tiene la información. ¿Qué factores influyen en el efecto invernadero? Latitud, altitud, al igual que en el clima. Bien, ahí tienen ustedes la información. Por lo tanto, también tenemos un cuadro de los climas del mundo, ¿no? Lo que se les pide a ustedes, alumnos, es a desarrollar estas 5 preguntas que están dentro de su clase y me lo mandan para el seguimiento de las evidencias. Bueno, espero que haya sido didáctico. Muy buenas tardes.